Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Agenda Constitucional. Ya va quedando muy poquito para el tan esperado plebiscito. Seguimos revisando contenidos como todas estas últimas semanas, junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro de Democracia y Comunidad, y junto a Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, que además aprovecho de inmediato de saludar porque hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños y felicidades, Francisco. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Gracias, Bárbara. Hola a todos. Hola. Felicidades, Francisco. Bueno, con cumpleaños y todo, acá estamos al pie del cañón porque tenemos contenidos todavía que revisar, nos va quedando muy poco. En esta oportunidad vamos a dar una mirada a algunas materias de medio ambiente, pueblos indígenas y vivienda, que nos quedó pendiente de uno de los primeros programas. Vamos a comenzar ya de inmediato con pueblos indígenas y justamente en el capítulo 1, en el artículo 5, podemos encontrar un extracto. Repito que siempre seleccionamos algunos porque hay muchos más contenidos que por cosa de tiempo no podemos abordar. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Vamos a partir por el cumpleañero Francisco. ¿Qué le parece? Gracias, Bárbara. A ver, una impresión ambivalente respecto de esta disposición del capítulo primero, artículo quinto. Creo que razonablemente la norma es un aporte positivo. Contiene el reconocimiento de los pueblos indígenas, poniendo fin a esa discusión un poquito absurda respecto del alcance de términos pueblos indígenas en el derecho público interno. Y al mismo tiempo reconoce que estos pueblos indígenas son titulares de derechos individuales y colectivos, que es por lo demás una cuestión clave a la luz de los instrumentos internacionales que Chile ha suscrito. Me refiero a las declaraciones, tanto en el marco de Naciones Unidas como en el marco de OEA sobre esta cuestión. Sin embargo, el texto también es reactivo, y reactivo en dos sentidos. El primero, el texto del Consejo insiste en la cuestión relativa a que la nación chilena es una e indivisible, en dos ocasiones, de manera muy señalada. Uno diría, esto está de más, el Estado Nacional es uno, eso no está en cuestión. Pero esta reacción del texto se debe naturalmente a la cota a la que llegó la discusión en el proceso anterior. Y ahí hay una cuestión que está desechada hoy día, y bueno, ese es el precio a pagar por un proceso fracasado, como el anterior, que es el del Estado plurinacional. Me imagino que algunos esto lo va a dejar con gusto a poco, ¿no? Con una sensación de fracaso. Bueno, es eso. El proceso anterior fracasó y uno de los elementos que ese proceso se lleva, ¿no?, en ese fracaso es la plurinacionalidad, que es una reivindicación muy progresista del movimiento indígena. En suma, yo creo que la disposición es valiosa, es positiva. Patricio. No puedo estar en desacuerdo con el cumpleañero. Su juicio es muy certero. Es realmente de destacar que después de 32 años de discutir este asunto, yo recuerdo el año 91, 1991, cuando el presidente Elwin por primera vez planteó la necesidad de este reconocimiento. Entonces, eh, qué bueno. Qué bueno que se produzca el reconocimiento, matices más, matices menos. Se habla de pueblos originarios, que es importante, eludir eufemismos, hablar de pueblos originarios, entendiendo que no encierra el peligro que tantas veces frenó este reconocimiento, ¿ah? El peligro de que eso fuera la base para un intento de secesión o de independencia. Qué bueno que se hable de derechos individuales y colectivos.
como dice Francisco, la idea de plurinacionalidad fue probablemente una de las cuestiones que incidió en el resultado del año pasado. Por más que uno diera vuelta a la explicación, que eran varias naciones dentro de una nación, esto lo conversamos tantas veces, Bárbara, y ahí la sensación, la convicción de muchas y muchos es que esto echaba por tierra una larga historia, la idea de una única nación chilena, indivisible. Entonces, me parece que se explica perfectamente, no tengo mucho más que agregar. Esto estaba en las bases, es decir, esto es algo que fue acordado por nuestro Congreso Nacional hace un año, y por una inmensa mayoría. Eso significa, supongo, que esto se va a aprobar sí o sí. ¿En qué sentido se va a aprobar sí o sí? El evento que gane el a favor, bueno, entra a regir este artículo 5. Y si gana el en contra, yo entendería que este es el tipo de cosas que habría que agregar en algún momento, porque sobre esto existe, repito, finalmente, un gran acuerdo, y yo me resisto a pensar que hay algunas cosas que se acordaron, repito, solo por esta ocasión, para esta oportunidad, y que el Black Friday constitucional se acaba el 18 de diciembre, y que si no se aprueba ese plebiscito, se acabó el reconocimiento del pueblo originario. Yo creo que este es un avance y es testimonio del esfuerzo de mucha gente que ha trabajado en este sentido y tienen derecho a sentirse satisfechas esas personas por esta causa. Repito, independientemente del resultado del plebiscito del domingo 17. Soledad, este es un tema que lo discutimos en el proceso pasado, pero muchísimo. Yo creo que efectivamente está bien reconocido. A nivel constitucional no se podía hacer un detalle de en qué implican el reconocimiento de derechos colectivos individuales. Volviendo un poco a lo que decía Francisco, algunos quizás van a sentir que se queda con gusto a poco, pero efectivamente también hemos hablado muchas veces que el texto constitucional no es el lugar para desarrollar en detalle todo. Ya, o sea, nos hemos quejado que en otras cosas quedó muy largo, bueno, en esto quizás sí quedó con la extensión adecuada para un texto constitucional. Yo solo quería hacer una mención a algunas cosas que he escuchado, más bien de quienes están en contra del reconocimiento, para explicarlas, ¿no? Algunos dicen, este reconocimiento iría en contra de la igualdad ante la ley, ¿ya? Porque en el fondo privilegiaría a los pueblos indígenas. Y eso hay que explicar primero que todas las disposiciones de la Constitución se tienen que interpretar de forma armónica, ¿no? Entonces, así como se reconoce la igualdad ante la ley, se reconoce este otro reconocimiento, y los distintos artículos se tienen que armonizar, ¿ya? Y el hecho que en la Constitución vigente no se reconozca, no hay un reconocimiento explícito, no significa que en Chile, no haya pueblos indígenas. O sea, la Constitución lo que hace es reconocer una realidad, no la crea. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo es que reconoce algo que existe en nuestro país. Y dos, que las obligaciones respecto de derechos colectivos ya existen a nivel de tratados internacionales ratificados por Chile. ¿Ya? El que existan, el que se reconozcan, tampoco significa que lo que cualquier comunidad indígena diga que es su derecho, efectivamente sea su derecho. Porque algunos, en el fondo, llevan el argumento al extremo de decir, bueno, entonces, no sé, todo el país les va a tener que restituir a las comunidades indígenas porque el Estado ahora va a tener que promover esos derechos. Que bueno, el que yo diga que tengo derecho a algo, no hace automáticamente que el Estado me lo tenga que dar tal como yo lo espero, ¿no? Se tienen que armonizar con los derechos de los otros chilenos, ¿ya? Y todos pertenecemos a una sola nación. Entonces, lo que me interesaba también es como bajar un poco la intensidad de algunos argumentos que han dado vuelta, sobre todo en redes sociales, de que esto sería como un atentado contra la igualdad ante la ley. No, yo no lo veo como un atentado contra la igualdad ante la ley. O sea, somos todos iguales, por pertenecer a las pueblos indígenas, hay modos en que algunos derechos se ejercen de forma diferente a los otros, pero no es que tengamos una categoría superior al resto de los otros chilenos, y tampoco es decir, bueno, lo que uno diga que es su derecho es automáticamente su derecho, sino que, bueno, se tiene que armonizar precisamente con los derechos de todos. Ahora,
como dicen, algo había que poner, esto también fue bien discutido y bueno, vamos a seguir adelante con nuestro tema, o al menos alguien quiere agregar algo más, Francisco, Patricio. Seguimos con medio ambiente en esta oportunidad. Medio ambiente del Perdona, capítulo. ¿Ah? no, Patricio. solamente invitar a la gente que nos está viendo que si quieren profundizar, este artículo viene con un numeral segundo que habla de la interculturalidad y la idea del diálogo. Ese me parece también que es un desarrollo valioso, porque lo que se afirma ahí no es solamente reconocer un hecho, como que tenemos la cordillera de los Andes, tenemos el río Mapocho o el río Biobío, sino que se afirma que esto que estamos reconociendo es valioso. La idea de interculturalidad asume que es un activo y por eso debe ser cuidado, no por una simple aceptación de la facticidad, sino porque ha sido un factor de riqueza. Yo agregaría una realidad con la que tenemos una deuda. Entonces, me parece que la idea de interculturalidad, con lo que significa en términos de reconocer una riqueza, y la idea de diálogo, es importante. Así que yo claramente encuentro que este artículo quedó razonablemente bien dentro del marco de las bases que se acordaron hace un año. Eso, solamente quería agregar ese punto. Continuamos con medio ambiente, vamos a encontrar ahí el siguiente texto que destacamos en el capítulo 16, artículo 212. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Soledad. Me parece un reconocimiento razonable. Hay que recordar que el medio ambiente ya estaba reconocido en la Constitución vigente, no es que no se diga nada sobre él, pero obviamente con el avance, digamos, de la crisis climática que tenemos, era esperable, digamos, que se desarrollara un poco más. Este es uno de los artículos, es verdad que hay un capítulo de medio ambiente, pero tampoco es un capítulo demasiado extenso, ¿ya? Quizás hay gente que tiene la idea de que el hecho de que haya un capítulo hace que sea no sé, una constitución medioambientalista extrema. O sea, la verdad es que invito a leer los contenidos, o sea, son muy razonables, me parece a mí. De nuevo, en la misma idea de que la Constitución no puede hacerse cargo de todo, y con el detalle que requiere en el fondo medidas prácticas para que efectivamente haya un cambio en la protección del medio ambiente. O sea, eso no es un tema de nivel constitucional, eso obviamente queda a nivel legal, toda la institucionalidad que tiene que haber detrás para proteger el medio ambiente, para evitar contaminación, para evitar el aumento, digamos, del daño ambiental. Eso es una materia legal, tampoco podía quedar desarrollada con mayor detalle acá. Y es razonable que el tema va más allá de lo que haga un Estado, sino que necesita de apoyo internacional. Y aquí quería hacer una mención, cosas, yo sé que me hacen extremas, pero es que hemos escuchado tanta cosa extrema esta semana que prefiero aprovechar la instancia, ¿no? Hay gente que dice, esto implica que la ONU impone su Agenda 2030, ¿ya? Por el hecho, digamos, que hace referencia a cosas internacionales, ¿no? Al tema medio ambiente, lo que uno hace no afecta solo lo que está en tus fronteras, lo que hace el país de al lado o lo que hace un país mucho más lejos, también te termina afectando en el ecosistema, ¿ya? Los científicos lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, es razonable que haya, para hacer frente al tema del medio ambiente, a la protección del medio ambiente, una cooperación internacional por la realidad de la que estamos tratando, ¿ya? O sea, porque el medio ambiente es así, no respeta, digamos, fronteras geopolíticas impuestas por tratados, ¿no? Entonces, esto no implica que es como que estamos cediendo una soberanía y que el país como que deja de ser soberano por hacer estas menciones, porque de verdad que he escuchado cosas de ese tipo, ¿no? No, o sea, Chile sigue teniendo soberanía para él implementar sus leyes relativas a la protección del medio ambiente, el Congreso y luego la aplicación administrativa de dichas leyes, la ejecución. No es que se damos soberanía en ese sentido, pero con la temática propia es razonable que nos hagamos cargo de que esto no se soluciona solo a nivel interno nacional. Ahora, si recordamos la COP28, a propósito de que ha ocurrido recientemente, son los mismos países los que también hacen sus compromisos. En el fondo, no es que alguien pueda llegar a imponérselo simplemente, Francisco.
A ver, sí. El capítulo 16 sobre medio ambiente llama la atención porque es un capítulo muy modesto en su perspectiva. Eso no significa que no tenga reglas valiosas a destacar. Pero yo quisiera hacerme cargo de una cuestión que me llama poderosamente la atención. Unos colegas especialistas en estos temas señalan de que el reconocimiento en el texto del Consejo es regresivo. Yo creo que es cargar un poquito las tintas, el recurso a la hipérbole, ¿no? ¿En qué sentido cargar las tintas? Eh, la Constitución vigente tiene escasas disposiciones sobre protección del medio ambiente. El 19.8, 19.24 sobre la función ambiental del derecho a propiedad, el recurso de protección ambiental, y hasta ahí nos llegamos. 3 disposiciones. O sea, la Constitución vigente es sumarísima en materia de protección del medio ambiente. Esta es modesta, pero no sumarísima como la Constitución vigente, y por tanto, evaluemos las cosas en su real dimensión. Lo segundo, y aquí yo creo que sí hay un problema, es el flanco crítico respecto de el desarrollo sostenible. Se reprocha que el lenguaje empleado en el texto no refiera a esta categoría. Yo entiendo que desarrollo y sostenibilidad son conceptos difíciles de conciliar. Es decir, el crecimiento económico en una economía capitalista no es fácil de conciliar con las exigencias de protección del medio ambiente y las partes componentes del medio ambiente natural. Segundo, el tratamiento de la protección del medio ambiente es una cuestión hoy día global, porque estamos aquejados de problemas globales, como el cambio climático, que es una cuestión que está abordada en el capítulo 16. Entonces, yo creo que el texto de la Constitución es modesto, pero aborda cuestiones que son muy relevantes y aborda una cuestión, la de la difícil conciliación entre desarrollo y sostenibilidad, de una manera un poquito escapista. No enfrenta el problema, no enfrenta el problema. Y lo que es más grave, hay algunas disposiciones en el texto de la Constitución que limitan severamente la posibilidad que los títulos de intervención regulatoria del Estado puedan, al final de cuentas, ser los instrumentos a través de los cuales yo concilio crecimiento y sostenibilidad de ese crecimiento, sostenibilidad medioambiental de ese crecimiento. Estoy pensando en 2 disposiciones que a mi juicio son de gran calado. Primero, el concepto de reserva de ley que maneja el texto. Es un concepto rígido, súper exigente en su estándar, que reduce la intervención o colaboración del reglamento en el desarrollo de derechos. Esa es una cuestión que de algún modo limita la intervención regulatoria del Estado al intentar conciliar estos 2 conceptos difíciles de conciliar. Y lo segundo, que lo hemos comentado antes en el mismo programa, es la cláusula sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Porque resulta ser de que muchos de estos instrumentos de intervención regulatoria son lo que se denominan expropiaciones regulatorias. Es decir, son intervenciones regulatorias que afectan el derecho de propiedad. Y a la luz de la disposición aprobada en el texto, esto sería fuente de responsabilidad patrimonial para el Estado, previa declaración del Tribunal Constitucional de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de esa norma legal. Pero esa es una cuestión gruesa que limita la acción del Estado severamente. Yo quiero traer al recuerdo una vieja jurisprudencia derivada de la prohibición en dictadura y después en el gobierno de don Patricio Aylwin de la explotación de la araucaria araucana, el pehuen, que dio origen a la
histórica jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador, precisamente por prohibir la explotación de una especie arbórea que requería de protección, la que brindaba la Convención de Washington sobre monumentos naturales. Bueno, ahí tienen un ejemplo, un ejemplo. Esto que quedó en el pasado desde el punto de vista de las evoluciones jurisprudenciales de nuestros tribunales, el texto de algún modo la repone, el texto del Consejo Constitucional repone esa vieja jurisprudencia y una visión más bien propietarista de los derechos y de la protección de los derechos de contenido patrimonial, y una visión que en definitiva desconfía del Estado y de intervención regulatoria del Estado. Y eso sí que es un problema. Yo no creo, y aquí voy a ser muy franco, que sea un problema en sí mismo la perspectiva del capítulo 16. Creo que incluso hay disposiciones en ese capítulo que son valiosas, como la que reconoce la cuestión relativa al cambio climático. Patricio, en este tema. Que los tres temas que vamos a conversar hoy día son temas que le plantean una dificultad tanto a partidarios entusiastas del a favor como a partidarios entusiastas del en contra. Para quienes están por el a favor, claro, resulta importante explicar a algunas de su gente cercana que esto no es lo mismo que se proponía el año pasado, ¿ah? Que lo que se dice de pueblos originarios no es lo mismo que se proponía el año pasado, que lo que se dice de medio ambiente no es lo mismo que lo que se proponía el año pasado, y vamos a ver después que lo que se dice de vivienda no es lo mismo que se proponía el año pasado. Y más allá de que efectivamente hay redacciones distintas, yo creo que eso tiene que ver también con hacerse cargo de campañas que a veces son extraordinariamente simples o simplistas y que dejan instalados temores, como lo que hacíamos recién referencia a la agenda de la ONU 2030, que es una de las cosas de la mitología popular. La ONU, que no es capaz de resolver ni un pinche conflicto en el planeta, que tiene un poder igual a cero frente a lo que es la República Popular China o Estados Unidos o Rusia, aparece en la mente de algunos compatriotas nuestros como una especie de imperio galáctico que va a gobernar nuestros destinos y nuestras conciencias. Y ese es un mito. Y ahora yo veo amigos míos que en el pasado quizás han estado confundidos con esas personas en alguna propuesta política, que tienen que tratar de educar a esa ciudadanía respecto al carácter mitológico de ese tipo de cosas. Y en ese sentido, estas campañas son útiles, son siempre útiles. A ver, ¿de qué estás hablando cuando hablas de la Agenda 2030? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Qué es lo que va a pasar si Chile no hace lo que tú dices que hay que hacer? ¿Estás hablando de la UNESCO, de la FAO, de la OMS? ¿Qué es lo que...? Entonces, es valioso. A la gente que está dudando y pensando quizá votar en contra, estas cosas valiosas también le plantean una disyuntiva. Alguien como yo, imagínate el tema de los pueblos originarios, el tema de fortalecer la protección ambiental, reconocer la biodiversidad como un valor, o el derecho a la vivienda. Entonces plantea la disyuntiva, cuán decisivo resulta ser esto como para aceptar en el paquete otras cosas que a uno pueden no gustarle mucho. Lo que también, a mi juicio, resulta ser profundamente educativo en sí mismo. Nos obliga a pensar respecto a qué cosas nos parecen más importantes, cuáles no, a reconocer los avances, evitar el maniqueísmo, salir del espíritu de la franja, en que las cosas son todas buenas o malas. Yo personalmente hubiera reforzado más el derecho, que está en el artículo 16, más que poner tanto foco en este capítulo. Pero ya quedó comprometido que iba a haber un capítulo, entonces hubo que hacer un capítulo, y si uno mira los artículos, algunos son de una línea, era perfectamente posible desde un punto de vista técnico haber hecho 2 artículos. Pero claro, estábamos casados con un capítulo. Pero lo que hay en ese capítulo a mí no me complica nada. Me parece que es un avance, ¿no? Y por eso decía
que a personas como yo, por lo menos, esto nos plantea un desafío de honestidad intelectual. ¿Vamos a negarlo por hacer el punto? O vamos a ser más bien honestos y vamos a decir, está bien, es un progreso, pero yo tengo que seguir calculando el conjunto para tomar una decisión informada. Bueno, vamos a ir por cosa a tiempo ya con el último tema que habíamos seleccionado para hoy. Pues pueden agregarle algo más si es que queda pendiente. El capítulo que dice algo de vivienda. En el capítulo 2, artículo 16, en el punto 29, encontramos que el derecho a la vivienda adecuada. El Estado promoverá a través de instituciones estatales y privadas acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia de conformidad a la ley. El Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, la movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial. También incluye el que el inmueble destinado a vivienda principal del propietario sea la que habite solo o con su familia. En su caso, estará exenta de toda contribución e impuesto territorial. Bueno, y también hay un referido al derecho a propiedad en sus diversas especies, sobre toda la clase de bienes corporales e incorporales. Nadie puede ser privado de su propiedad. Bueno, y algunos otros detalles que podemos ir comentando también. ¿Qué les parece lo que se ha incorporado? Y acá está este debate que ha generado mucha polémica respecto a la exención de contribuciones, que se acota en los transitorios, Patricio. Bueno, yo también vuelvo a decir, reconocer el derecho a la vivienda, a mí me parece que es valioso, es una necesidad humana muy central, y tanto en la propuesta del año anterior como en esta, este derecho viene atado a conceptos claves como cumplimiento progresivo, responsabilidad fiscal, porque siempre el temor, ¿no es cierto?, es que esto es demagogia, o que le da un poder inmenso a los jueces, que van a ser ellos los que decidan a quiénes le dan casa y no le dan casa, en fin, y caemos en el espiral de la caricatura. No tenemos por qué caer en ese tipo de situación por el hecho de reconocer un derecho a la vivienda. Lo que hacemos es estresar al Estado chileno, estresarlo para que ponga acento en una necesidad tan básica como tenemos una crisis, un déficit habitacional muy grande. Ahora, desgraciadamente, este derecho viene con este añadido que lo hemos criticado acá, o por lo menos yo lo he criticado, desde el origen, cuando se apareció esta idea. Y si bien es cierto, se morigeró, yo quiero lamentar que pese al consenso técnico casi unánime, no unánime, pero casi unánime, es decir, el consenso de los economistas que opinaron, de los arquitectos, de los alcaldes y alcaldesas de distintos bandos políticos, en el sentido que esto era inapropiado de poner en la Constitución, peligroso y muy negativo para la manera en que durante, no 20, no 50, durante 100 años hemos financiado el régimen municipal en Chile. Yo no sé si es una buena o mala manera, pero el municipio chileno descansa sobre el impuesto territorial, sobre las contribuciones de bienes raíces. Ese es el impuesto sobre el que descansa el municipio chileno, para bien o para mal. Entonces, se insistió en que había que dar esta señal. Se le dijo a las personas, pero si esto beneficia a un ínfimo porcentaje de la población, no solo del 20, es menos del 20%. La gente que paga contribuciones es una minoría. Y los casos injustos que existen, los casos discutibles, esto lo hemos conversado tantas veces, ese matrimonio, esa persona que compró la casa cuando tenía altas rentas, pero que luego, ¿no es cierto?, ya jubilada, baja su renta y queda, digámoslo así, acachada con el pago de unas contribuciones que ya le resultan muy gravosas. Esa situación, que nos tiene que producir empatía, esa situación ya está abordada en la ley, y la ley se puede incluso abordar mejor, y uno fija, ¿no es cierto?, un porcentaje respecto de la renta. Entonces, yo creo que esta norma es muy sintomática de un problema que atraviesa el proyecto, así como tiene cosas buenas, y lo hemos dicho varias veces. Se coló en el trabajo técnico
y en el trabajo que reconoce la tradición chilena. Se colaron normas que yo creo tenían por único objeto, o casi único objeto, atender a ciertos electorados y captar un interés, captar una votación, y hubo porfía en perseverar contra el consenso técnico. Entonces me da pena, porque en vez de seguir hablando más del derecho a la vivienda, que me encantaría, no podemos sino decir que este agregado es, a mi juicio, muy negativo y revelador de un ánimo. Francisco. Es que, al igual que Patricio, es ambivalente esta disposición, porque efectivamente el derecho a la vivienda es un aporte valioso, es un típico derecho social prestacional en sintonía con un Estado social y democrático de derecho. Yo no podría estar más satisfecho con un reconocimiento de esta especie, más aún si la disposición aborda la cuestión relativa a los espacios públicos, al equipamiento comunitario asociado a la vivienda y a la labor que el Estado debe cumplir en este campo, que es progresiva. Y frente a esto, que es positivo de todo punto de vista, surge esta exención del impuesto territorial que llama la atención primero por lo que Patricio observaba. O sea, aquí hay una decisión que desfinancia la finanza municipal del país, porque la recaudación por impuesto territorial contribuye a la financiación del Fondo Común Municipal. Lo segundo, no da cuenta esta exención de que hoy día, según las cifras del Servicio de Impuesto Interno de Catastro, el 77% de las propiedades del país están exentas del pago de contribuciones. El 77%. Es decir, si pensamos en las viviendas de personas de bajos ingresos, un porcentaje altísimo de esas viviendas está exenta del pago de contribuciones. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué insistir en una disposición como esta? Que además trae una disposición transitoria que de algún modo la deja en el congelador. Por este afán obsesivo del Consejo de sintonizar con la agenda de opinión pública, con la agenda de corto plazo para ganar votos. Si esta obsesión cuaja en una regla como esta, como en otras reglas, estamos en presencia de una distorsión en el quehacer constituyente del Consejo. Francamente. Y lo último, esta disposición también lo que hace en definitiva es menoscabar un impuesto que en rigor es un impuesto al patrimonio, que es una manera que atiende a recaudar con quienes tienen propiedades de mayor valor. Y de ese punto de vista es un tributo que se justifica en función de la capacidad económica del contribuyente. Entonces, yo creo que esta disposición es muy dañina. Conecta con esto que he denominado el constitucionalismo conservador, neoliberal y populista, que está presente de manera muy notoria en aquellas enmiendas que se impulsaron en el Consejo Constitucional y que equidataron en muchas reglas que terminan afeando este texto de manera increíble. Soledad, finalmente, y para cerrar este programa. Yo me quería referir, para no repetir, al tema de la disposición transitoria, que no la hemos mencionado en detalle, ¿ya? Y que efectivamente creo que le pone bastante baños fríos a este miedo, temor, terror que se ha instalado de que las municipalidades se van a quedar sin financiamiento, ¿ya? La disposición transitoria relativa a cómo se va a implementar esta exención del impuesto territorial señala que se va a tener que enviar al Congreso un proyecto de ley que contemple mecanismos que permitan compensar la disminución de los ingresos municipales que eventualmente se generen por esta exención, ¿ya? Y ese proyecto de ley se tiene que enviar mucho antes que el plazo en que se empieza a aplicar la exención. Y la exención se va a aplicar de forma progresiva, ¿ya? Entonces, creo que hay bastantes medidas para que esto no implique de un día para otro
que desaparezcan los ingresos municipales, ¿ya? Además, la extensión tampoco quedó de forma automática, no es decir, ya, ninguna vivienda va a tener que dejar de pagar contribución a bienes raíces, sino que en la misma disposición principal dice que las excepciones legales, o sea, que van a haber excepciones legales a la exención, ¿ya? O sea, que tampoco es todas las primeras viviendas, sino que algunas primeras viviendas tampoco van a estar sujetas a la exención. Entonces, creo que efectivamente, a ver, es una discusión que yo creo que era un tema de impuestos, que no es el lugar para hacerlo en la Constitución, pero tampoco es que haya quedado de una manera en que desaparecen de un día para otro, que desaparecen todas, que las municipalidades se quedan sin financiamiento, sino que hay que reconocer también todas las barreras, digamos, precisiones que se le hicieron a la norma. Que, claro, las cosas como se tienen algunos matices. Bueno, hemos abordado otros temas que habíamos dejado Bárbara, comprometidos. Para cerrar, Francisco, ya sí, no estamos sí es pasando. posible. En esto de impuestos, la misma Constitución aborda la cuestión relativa a los gastos del contribuyente. Y abre un tremendo flanco a la disposición constitucional respecto a la determinación de las bases imponibles de impuestos como el impuesto a la renta. Francamente, yo creo que ese tipo de reglas son de una irresponsabilidad financiero-fiscal increíble. Expone a la judicialización todo lo que es legislación en esta materia y nos somete a cuestiones tan absurdas como que mañana pretendiésemos deducir de impuestos el pago de colegios, el pago del transporte, el pago de cigarrillos, de alcoholes y demás, Ahora, artículos ¿hay algo de necesarios para eso vivir. actualmente? Uno puede deducir, o hay grupos, que de hecho antes era mucho más amplio, que se puede deducir parte de lo que se paga en educación, incluso en crédito hipotecario. O sea, algo de eso hay, no es totalmente novedoso actualmente. Claro, pero esto está en la Constitución puesto, Mm, ¿ya? claro. Yo encuentro que este tipo de disposiciones es francamente de irresponsabilidad financiero-fiscal que clama al cielo. Realmente increíble. Muchísimas gracias. Francisco Patricio Soledad, como siempre, ya nos queda muy poquito para terminar, de darle una mirada al texto y, por supuesto, enfrentarnos ya al plebiscito. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí en Agenda Constitucional. Tengan un buen fin de semana largo. Tuvimos que adelantar el programa porque mañana es feriado. Muchas gracias a los tres, que les vaya muy bien. Los dejamos a todos invitadísimos a que sigan con nosotros en nuestra programación en enmuel.com.